esa imagen, hermano, representa muchísimo, ¿sí? Y creo que nos retrocede en el tiempo a muchos de nosotros, cuando de pronto nuestras madres nos cargaban a su espalda y trabajaban, hacían el oficio, ¿sí? O fuimos testigos de que nuestras madres cargaron a la espalda a nuestros hermanos menores, ¿sí? Y trabajaban. Y mire que cómo es la situación. Y esta introducción tiene mucho que ver con algo de lo que estábamos hablando y algo que la vida le da lecciones cuando conoce a mucha gente. Hace algunos años, hermanos, conocí a una mujer que sacrificó su vida durante 35 largos años por cuidar, alimentar y ayudar a crecer a su hijo que nació con discapacidad motriz y mental. Su hijo tenía la enfermedad que se llama síndrome del niño de cristal. Cada huesito se le partía. Y tenía craniocefalia. Sí, su cabecita era pequeña. Sí, hidrocefalia es cuando la cabecita es más grande. A sus 58 años plasmaba en su mirada la felicidad de haber podido ser para su hijo sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, en fin, ella era el motor de la vida de su hermoso bebé. Así lo llamaba, hasta el último día que ella cuidó de él. Desde sus 18 años se negó a vivir para sí mismo, para poder vivir para su hijo. Y aunque para muchos esta situación sería una carga muy difícil de llevar, para ella fue la página más hermosa del pergamino de su vida. Miren, Dios nos habla de muchas maneras, hermano. Y a veces cuando uno está o cree estar bien o está mal o está, bueno, en cualquier situación viene Dios y le da unas lecciones. Y esta señora me dio una lección importantísima en mi vida. 18 años tenía cuando quedé embarazada, cuando nació este niño. ¿Mm? Esta historia marcó en mi vida una línea divisora de lo que yo creí que era ser un buen padre y de lo que realmente mis hijos hubieran querido o esperaban de mí. Hasta ese momento pensaba que hacía muchos sacrificios por mis hijos, pero la historia de Esperanza, el nombre ficticio en el cual identifiqué su corazón, me demostró lo poco que había y estaba haciendo por mis hijos. Esta es una serie, hermano, de lecciones y esta es la primera. En esta serie quiero poner a prueba tu amor a Dios, tu familia, tu hogar, tus padres, tu cónyuge, tus hijos. Y al final quiero que contestemos esta pregunta. ¿Tiene valor lo que estamos haciendo por Yahvé, Dios y los demás? ¿Mm? Parte de esta historia empieza en mi trabajo. Me tocó ir a trabajar a un lugar y estaba haciéndose de noche y el carrito en el que me llevaron, sí, no funcionó. Lo arrimamos cerca a una casa y nos estábamos preparando para pasar la noche y salió esta señora. Nos preguntó si necesitábamos algo y sin conocernos nos hospedó en su casa. Sí, una casa de campo, esas antiguas, de tapia, de tierra, donde donde hay esas salones inmensos y esas bancas de madera. Y en vez de cuadros religiosos, habían imágenes de un joven enfermo y ella y muchas situaciones.
y nos empezó a contar esa historia. Su esposo la abandonó cuando su hijo nació, su padre, su madre igual, porque en aquel tiempo decían que eso era una maldición, y sola tuvo que ver por su hijo y dejó de vivir su vida, las personas, los amores, ¿sí? Las propuestas de matrimonio, y simplemente decía, si el padre de mi hijo me abandonó, me dejó, cualquier hombre que se aparezca, no le creo que vea por mí y vea por mi hijo. Renunció a su vida, como les escribía en el principio de la introducción, y dijo, quiero ser los ojos, las manos, los pies de mi hijo bebé. Y en esta lección vamos a mirar, vamos a empezar con nuestra relación con Dios, ¿sí? Tu relación con Dios. El gran mandamiento. Nos dice la Biblia ya en Mateo 12, 28, 30, nueva traducción viviente. Uno de los maestros de la ley, un escriba, estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amor es la magia que llena al hombre de sentimientos tiernos. Cambia el corazón triste del ser humano llenándolo de bienestar y felicidad. Amar es el punto máximo del amor, donde el corazón, el alma y la mente fortalecen y sostienen una relación, un hogar, una situación. Sin amor, los cimientos se derrumban y los sacrificios son inútiles y vacíos. Es ese amor, ¿no? Como padres que nos tiene aquí. Y es ese amor de Dios. Es una magia, hermanos, maravilloso. Es un sentimiento que solo aquellos que experimentan ese desierto, que experimentan ese vacío, que salen del fango, lo sienten de verdad. Y uno mira el amor de Dios que se manifiesta y de todas partes y a veces de quien menos piensa. Pero aquí nos habla que tenemos que amar a Dios, así como Él nos ama, así como Él nos ama, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, esa alma, lo que vivimos diariamente con nuestra mente, con nuestras fuerzas. La expresión de amor de David, que David tenía hacia Dios, fueron los 73 salmos que él le compuso. Uno de ellos, Salmo 18, 1, 2. Señor, te amo. Tú eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio. Él me protege. Él es mi escudo. Me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Imagínense, hermanos, ¿sí? ¿Qué es expresar amor? ¿Mm? ¿Cómo David amaba tanto a Dios que le compuso 73 salmos? ¿Cuántos salmos, cuántos cánticos
¿Cuántos poemas hemos escrito al Señor? Si hemos pasado esa edad de la pubertad, esa edad de los noviazgos, ¿sí? Las cartas de amor, cuántas notas, poemas, serenatas, canciones al novio, la novia. Yo creo que en Ecuador dicen al enamorado, la enamorada, no, no recuerdo. ¿Sí? De la misma forma amamos a Dios. De la misma forma le cantamos a Dios, le componemos canciones. Salmo significa una composición de una letra, una canción. ¿Mm? Y decirle, mire, Señor, te amo. No solo que es mi fortaleza, no solo que es mi roca, mi libertador, sino que lo amo. Amar a Dios. Y miremos un ejemplo del sacrificio de David. Allá en Primera de Crónicas 21, 18 al 24, nos narra una situación de una batalla, una guerra que estaba enfrentando el pueblo de Israel. Y David se le mandó a hacer un altar y un sacrificio para Dios. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que le dijera a David que fuera y construyera un altar para el Señor en el lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Ornán el Jebuseo. Así que David fue e hizo lo que Gad le había dicho en nombre del Señor. Ornán estaba trillando el trigo con 4 hijos cuando vio al ángel. Y sus 4 hijos fueron a esconderse. Ornán vio que David venía acercándose y salió del lugar para postrarse ante él. David le dijo a Ornán, véndeme el lugar donde trillas tu trigo, para que yo pueda hacerle un altar al Señor. Véndemelo al precio justo, para que así se termine la epidemia que ataca al pueblo. Ornán le responde, tómalo, que el Señor mi rey haga lo que crea más conveniente. Mire, yo ofrezco a mis bueyes para sacrificios, los maderos los doy para la hoguera y el grano para las ofrendas. Yo lo entrego todo. Pero el rey David dijo nuevamente a Ornán, no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Uy, hermanos, qué hermosa lección. ¿Mm? Miren que Ornán miró al ángel, los 4 hijos que estaban con él también. David, el rey. Y entonces David va y le va a comprar el terreno para hacer un sacrificio para su Dios. Y entonces Ornán lo que hace, bueno, estaba David con el ángel. Él es el rey, ¿me puedo negar? No, no me puedo negar. ¿Pero se lo puedo vender? No, no se lo puedo vender, él es mi rey. El ángel estaba con él. De pronto, sin querer, queriendo, como decía el chapulino, el chavito, ¿sí? Le dijo, mira, yo te lo doy, te doy todo, te doy todo. Tal vez quería honrar a su rey, pero David que dijo, no, 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 yo te compro un lugar al precio justo. Ni quiero que ni me rebajes, me hagas una rebaja, sino que lo que realmente vale, porque yo no voy a ofrecerle a mi Dios, a mi rey, a mi creador, algo que no es mío, ni tampoco voy a ofrecerle un sacrificio que no me costó nada. Interesante, hermano. Dice Malaquías 1, 6 al 8. ¿Sí? El hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que me ofreces sobre mi altar un pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Eso no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mire, dos ejemplos completamente contrarios. En el uno, David dijo, yo no quiero ofrecerle a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Y en el otro, los que supuestamente eran sacerdotes, los que supuestamente tenían que la responsabilidad del pueblo y ofrecer los sacrificios, los holocaustos para reconciliar al hombre con Dios, ¿sí? Hacían sacrificios de lo más malo. ¿Mm? Lo que no servía, lo cojo, lo enfermo, lo más malo. Y entonces imagínese Dios cómo se podría sentir él allá. ¿Mm? ¿Cómo se puede sentir Dios si nosotros muchas veces, hermano, muchas veces, en nuestras cosas, en nuestros deleites, en nuestra comodidad, hacemos sacrificios más grandes que los que podríamos hacer para el Señor? El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Mire cómo miraba ya Dios desde allá arriba. Miraba cómo los hijos honraban a los padres, pendientes de ellos, de pronto un regalo, una compra, un vestido. Y el siervo con ese temor, con ese esclavo, la palabra siervo, esclavo, honraba a su Señor. Pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el temor? Los sacerdotes están menospreciando mi nombre y preguntaban, ¿pero por qué? ¿Cómo? Porque lo que me traen a mí, lo que me presentan a mí, no sirve. Proverbios 3, 9, 10, que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Malaquías 1:14, maldito el que me engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Imagínense, hermanos, a David en esta situación, aprovechando esa promoción o ese gangazo, no sé cómo se dirá ya en Ecuador o en otras partes, una ganga, un regalo, algo gratis, ¿sí? No necesitaba hacer nada, simplemente que Ornán haga el sacrificio por él. Pero dijo, no, 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 no. ¿Mm? Yo no le voy a hacer un sacrificio a mi padre, a mi creador, que no valga nada. ¿Mm? Y mire lo que dice Malaquías, maldito el que me engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, Dios no es cualquier cosa, hermanos.
Dios es un ser maravilloso, grande, poderoso. No es el presidente de Colombia, no es el presidente de Ecuador, por más que de pronto algunos le rindan pleitesía y el mejor presidente o el peor presidente. Dios es mucho más. ¿Mm? Y Él nos provee. Pero también tenemos que honrarlo a Dios con nuestros bienes, con con nuestras primicias, con todos nuestros frutos. Recuerden el pueblo de Israel. Cada vez que le daban el diezmo, ¿sí? Era algo de qué? El diezmo no era, era lo mejor. Si yo tenía 100 ovejas, tenía que darle que las primicias, las 10 mejores ovejas. ¿Mm? Y si yo iba a hacer darle al Señor el diezmo a los levitas de unas fresas, si eran 10 bultos, entonces tenía que llevar el primer fruto, la primicia. A veces nos quejamos, hermanos, de por qué no hay abundancia, ¿sí? Pero a veces, lastimosamente, pretendemos engañar a Dios y a veces ofrecemos lo que alguien de pronto no nos quisiera recibir. En Lucas 21, 1 al 4, traducción de lenguaje actual, ¿qué nos dice? Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Mm? Interesante. Un problema bien grave en la Iglesia de Cristo en Latinoamérica, hermanos, es que la Iglesia de Cristo no sabe ofrendar, no sabe qué es la ofrenda, no sabe qué es agradar a Dios. ¿Sí? Y si nos comparamos que con otras congregaciones o sectas, denominaciones, ¿sí? Ellos dan muchísimo más, casas, carros, ¿sí? Están engañados, están mal llevados, pero lo hacen ellos con esa convicción de que es para Dios. Aunque están mal fundamentados, están siendo robados, pero no lo hacen como para dar a los hombres, porque uno le dice, no, mire, le están robando la platica, ¿sí? No, pero es que a mí no me importa lo que haga el fulano, es el pastor con la plata, yo lo que doy se lo doy a Dios. Si se lo roba el pastor, ya es cosa de él, Dios lo juzgará, pero yo le estoy dando a Dios, porque eso es lo que he aprendido, eso es lo que me ha enseñado. ¿Mm? Y entonces, hermanos, ¿sí? Es muy importante mirar si nuestros sacrificios cuestan algo o no están costando nada. ¿Qué hacemos cuando nos llega una visita y no tenemos algo que ofrecer porque económicamente estamos mal? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Mm? ¿Nos negamos y no abrimos la puerta? ¿Sí? ¿O los atendemos y corremos a la tienda a que nos fíen alimentos para brindar a la visita? ¿Qué hacemos? ¿Mm? Yo crecí en un hogar muy pobre y siempre habían visitas en mi casa. En mi casa siempre había necesidades, pero nunca mi madre cerró la puerta a nadie. Y así no había Sandro o mis demás hermanos, vayan a la tienda, díganle a la vecina, sí, que les mande pan, que les manden huevitos. Me acuerdo que de pronto una sardina enlatada, un atún enlatado, sí.
Y el todo era ¿qué? Brindar algo a las personas. ¿Mm? Pero ¿por qué para las cosas del Señor no hay plata? ¿Por qué para el ministerio del Señor no hay dinero? ¿Por qué seguimos en Latinoamérica dependiendo de los norteamericanos para sostener a nuestros evangelistas, a nuestros predicadores? Porque la iglesia del Señor no sabe ofrendar, no sabe qué es la ofrenda, no sabe la responsabilidad que hay en las iglesias. Si en la iglesia hay una viuda, la iglesia es responsable de ver por esa viuda. Si la iglesia tiene un predicador, la iglesia es responsable de ayudarle en su manutención al predicador. ¿Mm? Casi todos damos de lo que nos sobra, lo que se está dañando, de lo que ya no usamos. Muy pocos dan de lo que no tienen. Hace años, hace unos 15 años, fui al Putumayo, una región apartada, cerca de la frontera del lago Agrio, a visitar a unos hermanos campesinos, hermanos que no tenían ropa, descalzos, alimentos, sufrían mucho. Y en un viaje pedí ayuda a mis hermanos en Colombia. Y muchos hermanos me mandaban cosas, hermano, que yo llegaba y las botaba. O sea, porque ¿para qué voy a llevar un par de zapatos que no sirven? ¿Para qué voy a llevar una camisa que ya no me la pongo? Entonces, en esa ocasión, escribí una carta a las iglesias que en Colombia, hermano, estoy hablando de Colombia. Hermanos, miren, yo no creo que yo cuando pedí ayuda a los hermanos, ¿sí? Sí, no era para que se deshagan de lo que ya no usan, de lo que ya van a votar, porque sí, es gente pobre la que va a recibir y un pobre recibe, porque me ha tocado vivir esa experiencia, ¿sí? Lo que le den, pero son sus hermanos en la fe, son hijos de hermanos en la fe, y muchos aquí tienen y pueden comprar algo, ¿sí? Bueno, les hice esa exhortación, porque duele a veces, hermano, mirar la necesidad y duele ver que a veces pensamos que nosotros vivimos de limosnas o que la gente vive de limosna. No, el reino de Dios es un reino maravilloso y ese reino tiene que tener el poder adquisitivo para ver por sus necesitados. El templo en ruinas. El templo de Jerusalén fue destruido 2 veces. Y la primera vez fue destruido por el rey Nabucodonosor. Y luego que salen y regresa a ese pueblo que fue llevado a Babilonia, a Jerusalén, ¿qué hacen ellos? Ageo 1, 2 al 4, Dios habla hoy. Dice, y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso, por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Ah? Llegaron y solo pusieron los cimientos, nada más. Sí. Si pueden leer ustedes la historia, Nehemías, en Ageo, Ezequiel, ¿sí? Pusieron los cimientos y nada más. Ahí lo dejaron. ¿Y acaso para ustedes si es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Imagínense, en vez de llegar a reconstruir el templo, acabarlo, adornarlo, ponerlo bonito, porque ahí está la presencia de Dios,
se dedicaron a adornar sus casas, a ponerlas bonitas. Sí, tenemos todo el derecho. Estamos trabajando para eso, para vivir cómodos. Ojalá si es posible. Pero ¿cómo es posible? Sí, que nosotros vivamos mejor, tengamos unos muebles hermosísimos y local, no tenga sillas, no tenga bancas, o como aquí, aquí había un restaurante que se llamaba el Golpe. ¿Y por qué se llamaba el Golpe? Sí, se llamaba, creo que se llamaba Delicias, pero le decían el Golpe, ¿sí? Porque sus sillas estaban dañadas, hermano. Y de pronto alguien por ahí se caía. Tenga su golpe, ¿sí? Entonces, no, pues si yo tengo un negocio, pues tengo que ponerlo bien, hermoso, bien, pues para que la gente venga y consuma, ¿sí? Y entonces, hermanos, a veces hay ese contraste, ¿no? De lo que yo veo en el local, que no es la iglesia, es el local donde nos reunimos, pero ese local donde se reúne la iglesia, no se compara en nada con muchas casas de los hermanos. ¿Mm? En alguna ocasión, hermanos, estuve en una iglesia evangélica y el pastor dijo, bueno, hermanos, aquí hay un lote que vamos a comprar, vale 200, ¿qué? Vale 700 millones de pesos. La iglesia tiene 200 millones de pesos, faltan 500 millones de pesos. Sí, bueno, otras iglesias nos van a ayudar, pero vamos a comprar el lote, pero nos faltan ladrillos, nos faltan todo eso. Y en un domingo al final, sí, en un domingo, uno dijo, yo pongo el cemento, yo pongo la estructura, yo pongo la cerámica. Imagínense. ¿Mm? En un domingo, eso fue en la tarde, ¿sí? Hubo para comprar el lote 700 millones de pesos aquí en el centro de Pasto, muy, muy bonito eso. Sí, es un local muy bonito de una iglesia evangélica, ¿sí? Pero en una reunión salió para todo. ¿Mm? Y entonces hay un contraste muchas veces. Sí, no somos evangélicos, no somos religiosos, pero somos la iglesia de Dios. Sí, la iglesia se reunía en casas. Sí, somos sencillos, somos humildes. Pero imagínense qué pensará Dios si mira el lugar de reunión donde nos reunimos, así abandonado, medio, hecho, adornado. ¿Sí? Y mi casa, una casa con cuadros, mejor dicho, hermosísimos y unos muebles hermosísimos. En el local no hay un televisor para de pronto unas proyecciones o los cánticos, pero a veces la casa de los hermanos son unos televisores, hermanos, grandísimos de 50, de 60 pulgadas. ¿Sí? Y para la iglesia llevamos el televisor de esos de los 70, de los 90, ese que ya no utilizo. No, hermanos. ¿Sí? La casa está en ruinas y Dios no se agrada de esas situaciones. El sacrificio más grande, hermanos. Efesios 5, 1, 2 dice, Reina Valera revisada, nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Mm? ¿Cómo podemos imitar a Dios como hijos amados? El que entregó por nosotros, el que se sacrificó, el que sacrificó a su hijo. ¿Cómo podemos ser imitadores de Jesús? Él se sacrificó por nosotros. Fue una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante.
dio lo mejor de su vida. En la mañana escuchaba un mensaje, ¿sí? El ministerio del Señor Jesucristo duró 3 años y medio, pero esos 3 años y medio dio lo mejor de Él. Lo dio a su pueblo, a su gente, a esos pobres, a esos hambrientos, a esos que estaban desnudos, a esos que eran despreciados, a esos que eran humillados, a esos que eran apartados. Él dio lo mejor. ¿Mm? Y mucho más, dio su vida por nosotros. Filipenses 2, 5 al 8, nueva traducción viviente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, para aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo, la palabra siervo, esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morirían los criminales. ¿Mm? ¿Qué corona tenemos, hermanos? ¿O de qué no nos queremos despojar? ¿Qué es aquello que estamos aferrados tanto que no nos deja crecer espiritualmente? ¿Cuáles son los privilegios que tenemos? ¿Mm? Y no podemos crecer espiritualmente. Hermanos, al cristiano no lo hace un título, no lo hace una carrera, no lo hace cualquier alto cargo que tenga de responsabilidad o en su trabajo o en lo que sea. Sea como Cristo. Despójese de ese título que tiene y sirva. Sacrifique eso que de pronto hizo tanto, que luchó tanto. ¿Para qué? Para alejarlo de Dios. Porque a veces simplemente somos letras en la cabeza y conocimiento, pero de espiritualidad, de madurez, de amor a Dios y al prójimo, no tenemos nada, hermanos. ¿Mm? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Él sí tenía de qué gloriarse. Él sí era alguien, algo, no nosotros. Sin embargo, no consideró llegar a ser Dios aquí en la tierra, con esa autoridad a mandar y a gobernar. No, se despejó y llegó a ser un humilde siervo, esclavo como nosotros. Renunció a su poder, a sus privilegios divinos y se volvió un ser humilde. Si algo me emociona a mí del Señor, hermanos, es su humildad. Cada vez que leo la escritura, cada vez que leo la palabra de Dios, pongo esa humildad, pongo ese corazón como si fuera, o sea, de lo que Él podía expresar, de lo que Él podía sentir. ¿De cómo lo pudo haber dicho? ¿Con qué tono de voz? ¿Con qué amor? ¿Con qué alegría? ¿O con tristeza? Pero fue un hombre, hermanos. Fue un hombre como nosotros. Y murió en la cruz como un criminal. ¿Consideras que tu servicio a Dios es aceptado por Él? Piensa y reflexiona.
¿Será que nuestro servicio, lo que estamos haciendo por Él, nuestra evangelización, nuestra predicación, nuestro trabajo, nuestras ofrendas, nuestra vida, está siendo aceptado por Él? Consideramos que los sacrificios que hacemos por Dios, tu familia, tu hogar, tus padres, tu cónyuge y tus hijos, ¿son grandes, pequeños o simplemente no los haces? Porque si no puedo hacerlo por Dios, eso dice Santiago, a quien no veo, ¿cómo voy a hacer un sacrificio por alguien a quien yo puedo ver? Si yo no doy amor a Dios, ¿cómo voy a darle amor a los míos? Si yo no me sacrifico por una reunión, por deleitarme, por predicar, evangelizar, ¿sí? ¿Cómo lo haré con los míos? ¿Mm? Consideremos qué clase de sacrificio estamos haciendo por Dios. ¿Qué clase de sacrificios haces por tu familia? Alguien dijo en una reunión, cuando le ponían la imagen, dijo, no, es que hermanos, que todos trabajamos, cualquier trabajo es sacrificio. Sí, yo lo sé. Yo lo sé que cualquier trabajo es sacrificio, pero hay trabajos de trabajos. Y le conté la experiencia que tuve este sábado. Sí, yo fui a trabajar en un taller, a cortar unas láminas y doblar esas láminas para hacer una estufa. Y a mi lado estaba un anciano de 70 años, sin manos, cortada sus manos y cortado su pie, hace 20 años. Me dijo, no se fíe de la pulidora, dijo. Mire, dijo, un día me corté, la pulidora al disco me brincó, me corté mi manito, me corté mis pies. Pero aquí estoy trabajando porque tengo responsabilidades. ¿Se compara ese sacrificio? Yo también trabajo por mis necesidades. Es un sacrificio, pero hay sacrificios de sacrificios. ¿Mm? ¿Realmente crees que es sacrificio lo que tú estás haciendo por tu familia? ¿El trabajo que tienes es un sacrificio por tu familia? ¿Las cosas que haces por los demás es un sacrificio? ¿O simplemente es el tiempo, el dinero, lo que realmente te sobra? Piensen, hermanos, y reflexionen. Como conclusión, la mayoría de los seres humanos hacemos grandes sacrificios para agradarnos a nosotros mismos. Nos gusta tener estabilidad, conservar un cuerpo sano y esbelto, comprar ropa y artículos del momento, comer bien, estudiar, etcétera. En estas cosas no medimos gastos, nos endeudamos, pero cuando se trata de agradar a Dios y ayudar a los demás, somos egoístas y extremadamente tacaños y hacemos sacrificios que realmente no nos cuestan nada. Hermanos, que Dios los bendiga.